Información, noticias, entrevistas, opinión, análisis, sin filtros, sin censuras. El Mundo Hoy, con Lourdes Subieta. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que me acompañan una vez más en este espacio. Sean todos bienvenidos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está detenido en su casa, preso en su casa. Y además él dice sentirse secuestrado. Sobre este tema conversé con la senadora Paola Holguín. Senadora, qué placer tenerla en el programa. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, doctora Lourdes. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, pues muy preocupados, ¿no?, con la situación que se está viviendo en Colombia. Hace pues apenas unas horas el presidente Uribe dijo que superó el COVID y que está listo para ir a la cárcel si eso es lo que se amerita para lograr la paz y la democracia en Colombia. Y por el otro lado, hace unas horas veíamos al vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, llamarlo un héroe y además demandando pues su libertad. ¿Cómo ve la situación y cómo está sucediendo el proceso en el caso del presidente Uribe? Ya el presidente Uribe ajusta más de una semana privado de la libertad en casa por cárcel. Son tiempos muy difíciles. Nosotros, sin embargo, queremos agradecer toda la solidaridad al gobierno norteamericano, al vicepresidente, a los congresistas que han apoyado al expresidente Uribe, que han solicitado que le permitan defenderse en libertad, a los expresidentes de Iberoamérica y a tantos partidos y movimientos internacionales que reconocen en el expresidente Uribe un demócrata, un luchador siempre en contra del narcoterrorismo, un hombre que ha entregado su vida a la defensa de las libertades, no solo en Colombia, sino en la región y en el mundo. Y bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga justicia, que le permitan al expresidente defenderse en libertad y que se obre de acuerdo a la Constitución y a la ley. Ahora, el reconocimiento del presidente Uribe es mundial sobre lo que fue su gestión y además las cifras hablan, ¿no? Las cifras hablan por sí solas. Recordaba que el presidente Bush en el año 2012 le dio el máximo reconocimiento que da este país a un civil, que fue la Medalla de la Libertad, por haber rescatado a Colombia de una narcodemocracia, así le dijo. Y así lo veíamos en el mundo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué es lo que pasa con esta historia con el presidente Uribe? Cuando el expresidente Uribe llegó al poder, Colombia era calificado de un estado fallido. El país estaba en manos de los terroristas, de la guerrilla, de los paramilitares y el narcotráfico. El expresidente logró reducir todos los delitos de mayor impacto. Recordemos que logró reducir un 90% el secuestro en Colombia, un 50% el homicidio, que logró acorralar a las grandes estructuras criminales, que extraditó más de 1,000 narcotraficantes en sus 8 años de gobierno. En fin, el mundo vio en él un hombre que sin decretar un solo día de excepción, bajo el marco constitucional y legal colombiano, logró profinar los más grandes ataques a las estructuras criminales, beneficiando no solo a Colombia, sino al continente. Logró reducir en más de un 50% los cultivos ilícitos de cocaína. Es mucho lo que hay para mostrar. ¿Qué pasa? Desarticuló a la guerrilla, senadora. Desarticuló a la FARC, que lamentablemente no logramos derrotarla completamente, porque en ese momento en Ecuador y Venezuela encontraron albergue. Gobiernos enemigos de Colombia, cómplices de estas estructuras criminales, pero los acorraló. Logró desmovilizar más de 35,000 paramilitares y más de 18,000 guerrilleros en un proceso de sometimiento a la justicia sin precedentes en la historia de Colombia. Además, sin entregarles curul, sin darles impunidad, a los que continuaron delinquiendo los extraditó a Estados Unidos, a 14 cabecillas de los paramilitares, en fin. Hoy todos esos criminales, un sector de esos criminales de la FARC, aliados con la izquierda radical internacional y de Colombia, lo que han hecho es orquestar todo esto para tener hoy al presidente Uribe en la cárcel.
en un proceso donde además no ha contado con las mínimas garantías que debe contar cualquier ciudadano en una democracia, en un Estado de Derecho. No tiene un juez imparcial, no se le ha respetado el debido proceso y la presunción de inocencia. Se han filtrado a partes del proceso que hoy deberían tener reserva sumarial. Se han manipulado testigos, se ha manipulado información. Nosotros por eso le hemos pedido a la comunidad internacional acompañamiento en este proceso y además le hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia que levante de una vez por todas y completamente la reserva sumarial, porque lo que no se vale es que hagan filtraciones para tratar de incriminar al expresidente Uribe. El que nada debe, nada teme, el propio expresidente y una senadora, Ruby Chagui, el representante Juan Espinal y yo, instauramos una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se levante completamente la reserva. Porque él está siendo señalado por fraude procesal y soborno a testigos. ¿De qué casos son esos, senadora? Este caso es bien particular. Este proceso empieza de una manera extraña. En 2012, el expresidente Uribe recibe pruebas y denuncias de que el senador Iván Cepeda está yendo a cárceles en Colombia y Estados Unidos a presionar criminales para que testifiquen en su contra. El expresidente lleva todas estas pruebas a la Corte Suprema de Justicia. Un año después, en 2013, llegan nuevas pruebas, el expresidente las lleva ante la Corte y 6 años después de haberse iniciado el proceso, en 2018, la Corte decide archivar el proceso contra Iván Cepeda y lo que dicen es que lo que él hace en las cárceles es un trabajo humanitario, que el dinero y las reuniones con estos paramilitares y con otros criminales, pues obedece a un tema humanitario. De manera extraña, inmediatamente el abogado de Cepeda, que hace parte del colectivo José Alvear Restrepo, denuncia al presidente Uribe por supuesta manipulación de testigos. Es decir, pasa Uribe de ser el que denuncia a ser denunciado. En menos de 24 horas esa corte inicia investigación y van a la picota a buscar a un señor de apellido Monsalve, que es el supuesto principal testigo. Llama la atención que esto fue en febrero de 2018. El expresidente Uribe le empiezan a decir, la Corte lo está investigando, la Corte que archivó contra Cepeda ahora volteó el proceso y van en contra suya, el expresidente manda un derecho de petición para que le digan si lo están investigando, la Corte dice que no. En junio se filtra parte del expediente, entonces él dice, por favor, dígame si me está investigando o no, y si lo está haciendo, permítame rendir versión libre, que es un derecho que existe en todas las democracias dentro de la legítima defensa. Vuelven a negarle que lo están investigando y la posibilidad de rendir versión libre, y el día que iban a anunciar en rueda de prensa que iba a ser llamado a indagatoria el presidente Uribe, lo llaman unos minutos antes y le dicen, presidente, sí lo estamos investigando y lo vamos a llamar a indagatoria. Salen a rueda de prensa y anuncian, y en ese momento él se da cuenta que está investigado y empieza además a salir a la luz pública varias irregularidades. ¿Cuáles son los dos principales testigos? Monsalve y Juan Guillermo Vélez. ¿Cuál es el tema con Monsalve? Monsalve, el senador Iván Cepeda durante 20 ocasiones aproximadamente pidió autorización para ingresar a la cárcel a visitar a Monsalve. De esas 20, nosotros tenemos más o menos 10 visitas con todas las pruebas y la trazabilidad que demuestra que él en 10 ocasiones mínimo se reunió con Monsalve en la cárcel. Fuera de eso, a la familia de Monsalve le aparecen unas consignaciones de una ONG de Cepeda, que es el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Él ayuda a esa ONG y a través de esa ONG le hacen unos pagos a la familia de Monsalve. Y adicionalmente, cuando a Monsalve le dice a la Corte venga a testificar, él dice en 7 ocasiones que él no testifica porque él está esperando que le otorguen unos beneficios que le habían prometido. Llama la atención que ayudaron a Monsalve y en vez de estar en una cárcel, lo tenían en una casa fiscal con todas las comodidades, pero además que el abogado de Cepeda y el abogado de alias Santrich, el terrorista de las FARC, presentaron a Monsalve ante la JEP para tratar de beneficiar. Eso mostraría que quien ha estado más cercano, ha influido más en Monsalve y su familia, pues es Cepeda, no el expresidente Uribe.
Pero adicionalmente, ¿cuál es el testimonio de Monsalve? Él dice, él es un hombre que en este momento debe tener alrededor de 42, 43 años. Él dice que cuando era muy pequeño, cuando tenía como 4 o 5 años, vivía en la finca del papá del expresidente Uribe, que vivió allá desde más o menos mediados de los 80 hasta el 96, hasta el 94, más o menos, que en el 96 vuelve a vivir allá como hasta el 99. Él dice que él nunca vio al expresidente Uribe, pero que sí vio a Santiago Uribe más o menos en el 98 o 99 y que ellos estaban allá para conformación de grupos paramilitares. ¿Cuál es la verdad sobre esa finca? En esa finca en 1993 asesinaron al papá del presidente Uribe, hirieron gravemente a Santiago Uribe, el hermano del presidente. Ellos tuvieron esa finca hasta 1996, entonces la venden y nunca más vuelven a pisarla. ¿Qué llama la atención? Que Monsalve dice que él vio a Santiago allí en el 98 y 99, y eso no es cierto porque en ese momento ya la finca no era de ellos. Había sido vendida. Había sido vendida y ellos después de venderla nunca más volvieron a esa finca. Correcto. El otro es el señor Juan Guillermo Vélez. Ahí hay dos cosas importantes. La primera es que este señor está siendo procesado, tiene varias investigaciones por fraude procesal, porque al parecer varias veces ha entregado versiones mentirosas a la corte. Dos, dicen que lo manipularon, pero a uno le llama la atención que este señor nunca ha cambiado su testimonio. Él, desde antes que se hiciera el proceso contra el presidente Uribe, ha dicho a la corte que Cepeda, abro comillas, lo buscó para joder a los Uribe. Dicen que el expresidente Uribe lo manipuló, no sabemos cómo, porque la versión del señor siempre ha sido la misma y porque el expresidente Uribe jamás ha entregado testimonios ni pruebas de ese señor dentro del proceso. Y adicionalmente una prueba que hay son más o menos 22.000 horas de una interceptación ilegal que le hizo el magistrado Barceló de la corte al expresidente Uribe. En medio de todos esos vicios que estamos viendo, un caso viciado, ¿cómo la justicia se atreve a determinar una prisión por cárcel ante todos esos elementos, senadora? Es muy particular porque de hecho esta misma corte en un auto de 23 hojas dejó libre a Santrich, aduciendo que la libertad era un derecho fundamental y que la última cosa que se podía hacer para alguien que no había sido sentenciado era privarlo de esa libertad, que todos tenían derecho a defenderse en libertad, salvo que representaran un peligro para la sociedad o para el proceso. Con ese argumento, Santrich fue dejado en libertad, no creo que sea necesario recordar que escapó, que está en Venezuela y que, que ya había sido condenado por delitos atroces y de lesa humanidad y que además amenazó a Colombia al lado de alias Iván Márquez y del Paisa y que continúa delinquiendo. El expresidente Uribe, en cambio, es un demócrata que siempre ha compadecido ante la justicia y en un auto de 1.554 páginas deciden que tienen que privarlo de la libertad. Le llama a uno la atención, primero porque si algo no representa el expresidente Uribe es un peligro para Colombia, él rescató a Colombia. No, difícilmente podría alterar un proceso donde ya tomaron todos los testimonios y que lleva 2 años y medio, pero donde además la propia corte había dicho que tenían que testificar Monoleche, otros paramilitares, el Tuzo Sierra, y cuando vieron que el testimonio de ellos era en contra de Cepeda y a favor del expresidente Uribe, decidieron mágicamente no llamarlos a que rindieran versión y a indagatoria a pesar de que ya habían decretado que tenían que testificar. Que me ha llamado también mucho la atención, senadora, que involucrados en esa toma de decisiones estén dando tantas explicaciones y explicaciones cuando tú tienes las pruebas, las evidencias. Sobre un caso tú no das explicaciones porque las pruebas son contundentes. No tienes que estar explica para acá y explica para allá y como justificando una cantidad de acciones, ¿no?
es porque ellos están tratando de justificar lo injustificable. Y por eso nosotros también hemos pedido que se levante completamente la reserva, porque lo que no se vale es que hagan filtraciones amañadas para tratar de mancillar la honra del expresidente Uribe. Y de crear matrices de opinión, porque entiendo que el país recibe toda esa información y también el país, el ciudadano de a pie, su opinión está dividida, ¿es correcto? Hoy lo que está pasando es que ellos han logrado generar una percepción de culpabilidad sobre el presidente Uribe en una etapa donde apenas está empezando, donde se está dando la investigación, donde se supone que tendría que existir reserva, y además manipulando porque casualmente mucha de la información que han filtrado el proceso la filtran a través de periodistas que han sido reconocidos por ser malquerientes del expresidente Uribe. Sí, que todos los conocemos, ¿no? Y también de figuras internacionales que también son malquerientes del presidente Uribe. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, senadora, cuando José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, arremetió contra el presidente Uribe con una posición que a veces es, dado su posición, me refiero al organismo que él representa, a veces hay que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Con el serio de los comentarios que hagan por las redes sociales, pero fue condenatoria de la figura del presidente Uribe. Y hoy hemos sabido que está solicitando que Salvatore Mancuso, ex cabeza de los grupos paramilitares en Colombia, que ha pagado sentencia aquí en los Estados Unidos, le toca ser extraditado a Italia. Le está pidiendo que lo extraditen a Colombia. Es un tema además interno de Colombia. ¿Cómo usted ve esa apreciación de... Varias cosas. Yo creo que es importante que la gente conozca que el señor Vivanco, desde que el expresidente Uribe era gobernador de Antioquia, se ha caracterizado por una persecución inclemente contra el presidente Uribe. Además, Vivanco, gran aliado del proceso de La Habana, siempre defensor de la izquierda radical y de la FARC en Colombia. A mí me llamó la atención porque es que lo que él hace termina siendo una injerencia grave, y él ayer denunció y se fue lanza en ristre contra el vicepresidente Pence, diciendo que eso era injerencia en la soberanía en asuntos internos. Correcto. Pues alguien ha mancillado la soberanía y los asuntos internos de Colombia, es el señor Vivanco, que además es un enemigo acérrimo de las fuerzas militares y de policía. Él permanentemente, cuando hay ascensos, quiere intervenir en esos ascensos de manera descarada en un tema que es decisión del Congreso de la República, y que lo vota el Congreso de la República y que es decisión del Ejecutivo en Colombia. Pero además, yo no sé cuál es la angustia y el tema de Vivanco con Mancuso, porque es que si algo es claro, cuando el expresidente Uribe extraditó a los 14 paramilitares, era que en la cárcel que estuvieran, si la justicia los necesita, pues simplemente va y les toma testimonio. Nada tiene que ver con que esté en Italia, en Colombia, en Estados Unidos, donde esté. Lo que ha pasado tradicionalmente es que si la justicia... Los interrogan allí en la prisión. Algunos interrogan. Así es. Uno no entiende, a uno lo que le preocupa es ese odio visceral de Vivanco contra el expresidente Uribe, esa persecución permanente y esas declaraciones destempladas. Y le duele a uno porque si alguien ha sido generoso con él a pesar de lo arbitrario es el expresidente Uribe. Recordemos que durante todos los 8 años de gobierno él permitió que Vivanco tuviese su oficina en Colombia a pesar del sesgo y de los ataques. Bueno, pero fíjese, senadora, que ahí hay un punto que me encanta que usted traiga sobre la mesa, y es que al presidente lo han traicionado varios de sus más cercanos, y hay sectores digamos, no, a mí no me gusta decir la palabra extrema derecha, pero más ubicados hacia la extrema derecha en Colombia, por decirlo de alguna manera, que le critican precisamente al presidente Uribe no haber sido más duro con algunos sectores que lo atacaban, más vinculados también a los grupos guerrilleros, a los grupos narcotraficantes, y además a figuras como es el presidente Santos, que recordemos que todos estos procesos fueron mientras el expresidente Santos era ministro del presidente Uribe, y que sobre la plataforma del presidente Uribe llega a la presidencia de Colombia, posteriormente su vicepresidente, el presidente Santos. Entonces, ahora me dice lo de Vivanco, quizás entonces esos sectores extrema derecha tengan algo de razón también en responsabilizar a Uribe en que parte de su propia desgracia es no haber visto bien su entorno.
Lo que pasa es que el expresidente Uribe es un demócrata y nosotros tenemos un dicho en Colombia: el ladrón juzga por su condición. Como el presidente es una persona de palabra, transparente, él asume que la gente es igual y no pasa eso. No pasa eso. En Colombia muchos sectores se han dedicado a perseguir al expresidente Uribe o a valerse de él y después tratar de destruirlo. Recordemos a Juan Manuel Santos y a tantos otros que se valen del expresidente y después se han convertido en grandes traidores y enemigos del expresidente. Eso ha pasado en Colombia, lamentablemente. Pero yo siento que los colombianos sabemos quién es el expresidente Uribe, lo conocemos, sabemos que es un demócrata, sabemos que siempre ha obrado en el marco de la Constitución y la ley. Y ha sido muy bonito también ver que en Colombia muchos sectores de la población se han movilizado en caravanas, en muchas ciudades, caravanas de carros, la gente en la calle con banderas reclamando que el expresidente se pueda defender en libertad. Nosotros esperamos que todo este entramado criminal que se ha armado en contra del expresidente quede en evidencia, porque recordemos también la cercanía y la manipulación que tuvo Juan Manuel Santos y que tiene con ciertos sectores de las Cortes. Allí iba, senadora, quisiera que nos contara un poquito cómo va el tema del proceso de paz, porque no se ha mencionado más detalles sobre cómo va el proceso. El proceso, ¿cómo va? Yo diría que esto es crónica de una muerte anunciada. Lo que mal empieza, mal acaba. Este es un proceso donde Santos dice que desmovilizó 13.000 guerrilleros. De los 13.000 en las zonas donde ellos están concentrados no hay ni siquiera 3.000. Muchos se fueron de allí. Otros nuevamente se levantaron en armas. Recordemos que, por ejemplo, alias Santrich y alias Iván Márquez fueron negociadores de La Habana. Sí. Hoy se mueven entre Cuba y Venezuela, hoy continúan en el negocio del narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión, en el terrorismo. Igual pasa con muchos sectores que hoy ellos denominan disidencias y que además son responsables de los asesinatos de muchos de los desmovilizados y líderes sociales en una confrontación por el tema del control territorial en zonas de narcotráfico. No regresaron nunca los niños, los menores reclutados, no entregaron los recursos para reparar a las víctimas, no han pagado un solo día de cárcel. 10 criminales atroces y de lesa humanidad de la FARC hoy ostentan como congresistas sin haber pagado por sus delitos. Mire, para mí es sumamente doloroso y vergonzoso que alguien como Griselda Lobo hoy sea vicepresidenta segunda del Senado de la República, del Congreso, una mujer que perteneció a esa estructura criminal, que habla de los crímenes y niega a otros y que no ha pagado un solo día de cárcel, o un asesino como Bencos Biojó, que fue uno de los 12 condenados por la masacre de Bojayá, donde mataron niños y mujeres que estaban refugiándose en una iglesia con pipetas de gas, en uno de los delitos más graves de lesa humanidad que cometió la FARC en Colombia. Y ahí está, sin pagar un solo día de cárcel, sentado, siendo senador de la República. Ese es el resultado del acuerdo de Juan Manuel Santos. Una FARC fortalecida, con armas, con dinero, operando en Venezuela y en Colombia y en otros países, con un partido político, con 10 congresistas, criminales atroces y de lesa humanidad que no han pagado por sus delitos, no han entregado ninguno de los recursos y les blanquearon mucha de la plata. Muchos de los presos de la FARC fueron dejados en libertad y borraron sus expedientes. En eso estamos, y con una JEP, que es una justicia de bolsillo que ellos manejan, con la que se han dedicado a perseguir a militares, a policías y a lavar los crímenes de estos terroristas. Ahora, senadora, cuando la escucho, pienso en lo grave que es la impunidad, ¿no? Porque eso definitivamente también debilita las instituciones y sobre todo digamos, la moral del país, ¿no? De los ciudadanos. Sin embargo, vemos que hay personas en Colombia que apoyan a estas personas, apoyan todo este proceso, apoyan esta circunstancia que usted bien ha explicado y siempre tienen digamos, una explicación para justificar todas estas cosas.
¿Qué es lo que pasa en nuestros países en general y en Colombia en particular? Que teniendo de vecinos un modelo como Venezuela, que es la destrucción absoluta del Estado y de las instituciones, ¿cómo es posible que en Colombia haya gente que tenga como referencia posible una estructura como la de Venezuela? Que hablemos del socialismo, del progresismo en un país como Colombia. Una es que hay personas, hay sectores en Colombia que tienen afinidad ideológica y esa afinidad ideológica se convirtió en complicidad criminal, porque apoyar a la FARC, apoyar a Maduro es apoyar delincuentes, es apoyar narcoterroristas. Al crimen organizado. Exactamente, es apoyar estructuras criminales, pero ellos lo resolvieron así, por afinidad ideológica, hoy tienen complicidad criminal. Hay otros que tienen una complicidad, un silencio cómplice y que se hacen al margen y se las dan de neutrales porque siguen haciendo negocios con esos criminales, porque se favorecen de los crímenes que ellos cometen. Eso pasa con sectores empresariales que cuando han tenido que escoger plata o patria, escogieron plata y se quedaron sin plata y sin patria. Eso pasa con algunos sectores políticos que también se enriquecieron en el gobierno de Juan Manuel Santos con lo que él denominó mermelada, que no es nada distinto a corrupción y a robarse la plata de los colombianos. Entonces, por ese beneficio económico y por esa complicidad criminal, pues se quedan ahí. Y hay otros que se niegan a entender lo que esto implica. Mire, estos días yo recordaba, doctora Lourdes, cuando en Cuba amnistiaron a Fidel Castro. Hay un texto bellísimo de Díaz Balar, que era entonces congresista, creo que era el único que se oponía a la amnistía. Así se llama el texto, la amnistía. Y él decía que el peor error era amnistiarlos porque ellos no querían la democracia, no querían las instituciones, que ellos lo que querían era penetrarlas para destruirlas desde adentro y llevar a Cuba a la más cruel y oprobiosa de las dictaduras. Y como así hicieron. Así ocurrió. Como hicieron en Cuba cuando amnistiaron a Fidel, como hicieron en Venezuela cuando amnistiaron a Chávez. Peor lo sobreseyeron, en Venezuela fue peor, le dieron sobreseimiento, es decir, aquí no ha pasado nada, no hicieron nada. Peor que amnistía. Entonces pasa en Cuba con Fidel Castro. Pasa en Venezuela con Chávez, pasa en Colombia con la FARC. Y miren, a uno le da tristeza que la gente no aprenda de los errores ajenos. La desgracia de Venezuela empezó el día que se llevaron preso a Carlos Andrés Pérez, al expresidente. Y así está pasando en Colombia. Es que no es a un expresidente al que se llevan a la cárcel, es infamemente a la institucionalidad. Es manipular la justicia para empezar a destruir la democracia desde adentro. Qué dolor el que siente uno cuando pareciera que en Colombia no aprendemos de los errores de los otros. Y el expresidente Uribe lo ha dicho mucho, doctora Lourdes, y lo han vivido los venezolanos y los cubanos. Qué fácil es perder la democracia, qué difícil es recuperarla. Y nosotros en Colombia hoy estamos muy cerca de perderla. Y mire, no ha logrado recuperar la Cuba en 60 años, no la ha recuperado Venezuela en más de 20, no la ha recuperado Nicaragua. Qué dolor que hoy en Colombia estemos perdiéndola y no nos demos cuenta lo difícil que sería recuperarla después. Le quito un minuto más, senadora. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde vamos en el proceso con el presidente Uribe? ¿Qué es lo próximo? Nosotros seguimos instaurando todas las medidas legales posibles para tratar de exigir que se pueda defender en libertad. Estamos además buscando apoyo en la comunidad internacional para que se haga veeduría al proceso, para que se den garantías de debido proceso, para que se den garantías de un juez imparcial y justo. Para nosotros es muy importante espacios como el suyo, doctora Lourdes, que los ciudadanos en el mundo, en Colombia, puedan entender la magnitud de la infamia, de lo que está sucediendo, para que podamos exigir justicia, para que exijamos que se dé un proceso transparente, porque lo que uno ve acá es como si ha orquestado una gran cosa criminal contra el presidente y como ellos lo que buscan es sentenciarlo por un delito que no existe, que él no cometió, pero están armando todo esto para tratar de llevarlo definitivamente a la cárcel.
Bueno, pues senadora, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer, como siempre, verla y tenerla en el programa. Muchas gracias a usted, doctora Lourdes, que siempre ha estado del lado de la democracia, de la lucha, y pidámosle a Dios que Estados Unidos, que todos los países que hoy tenemos enormes riesgos. Gracias, amigos, por acompañarme en este espacio. Los espero en una próxima oportunidad.